Bueno, vamos a armar una lista. En esta serie de videos, que no sé si los voy a editar todos juntos o por separado, voy a ir construyendo una lista simplemente enlazada paso a paso. Para construir una lista hay que tener un tipo de estructura que tenga el dato que vos querés guardar y dentro de esa estructura exista un puntero a ese mismo tipo de estructura. Esta cosa que está acá se llama struct nodo. Bueno, dentro de este struct nodo debe haber un puntero a struct nodo. En este caso se llama psig. Construyendo estas estructuras, creando este tipo de dato estructura, vamos a ir creando los nodos de la lista. Y la dificultad en la lista es el algoritmo para poder enlazar esos nodos. Una lista siempre tiene un puntero al inicio, si es una lista simplemente enlazada, al primer elemento. En este código les muestro que creo un struct nodo llamado n1. Es el primer nodo de la lista. O sea, el nodo existe, porque lo acabo de crear en la línea 12. Acá está mi nodo. Entonces le voy a cargar datos al nodo y lo voy a enlazar en la lista. ¿Qué datos le cargo? Bueno, le cargo un nombre y le cargo una edad, que son los datos que pretendí guardar en esta estructura. Y a su puntero siguiente lo apunto a null. ¿Sí? Por seguridad, digamos, siempre uno apunta a null. El algoritmo que recorre una lista, cuando el puntero siguiente de un nodo es null, deja de recorrerla. Entonces, por defecto, cada nodo que creamos le ponemos un null en su puntero siguiente. Y ahora vamos a enlazar este nodo en la lista. Para eso precisamos tener un puntero inicial. Este puntero va a guardar siempre el inicio de la lista. El puntero inicial, cuando la lista está vacía, apunta a la nada, apunta al null. Yo tengo por un lado un nodo creado en la memoria y por otro lado un puntero que apunta a null. Voy a tener que agregar este nodo a la lista. Para eso, ¿qué hago? Tengo que empezar a coser esta lista. Al puntero inicial lo voy a apuntar al nodo. O sea que voy a cargar en el puntero inicial la dirección de memoria de donde se encuentra este nodo que ya había creado. Entonces, cuando empiece a recorrer la lista, este va a ser el primer nodo que me voy a encontrar. No hay otro nodo, es el único nodo que existe. Entonces, si yo recorro la lista, lo que voy a hacer es cargar en un puntero auxiliar donde la lista empieza y voy a ir tomando cada nodo de la lista, accediendo a su siguiente puntero y mientras sea distinto de null, voy a apuntarlo al próximo nodo de la lista y mostrar sus datos. Eso es lo que hago aquí debajo. El puntero auxiliar apunta al inicio de la lista, mientras que el puntero auxiliar no sea 0, lo que voy a hacer es mostrar el campo nombre y el campo edad. Podría haber usado la pero flechita. Luego de haber mostrado el nombre y la edad de este primer elemento, lo que voy a hacer es cargar el puntero auxiliar con el valor que tenga el puntero siguiente de ese elemento. Cada nodo de la lista tiene un puntero al siguiente elemento. Entonces, podría haberlo hecho con el pedal flechita. Paux apunta a este nodo. Entonces, de este nodo tomo su puntero siguiente. Todo esto equivale al puntero siguiente de este nodo de la lista y lo cargo en el paux. Eso significa que paux quedó ahora apuntando al próximo nodo de la lista. ¿Cuál es el próximo nodo de la lista? Null, porque no hay próximo nodo. Vamos a correr este programa. Me dice que el nombre es Diego y que la edad es 111. Es el único nodo que hay en la lista. ¿Qué pasa si queremos agregar más nodos? Bueno, imagínense que tengo 3 nodos, nodo 1, nodo 2 y nodo 3, y los quiero enlazar en una lista. Teníamos siempre un puntero al inicio, que estaba vacía cuando la lista estaba, que estaba en 0 cuando la lista estaba vacía. Acá le cargo datos a esos 3 nodos, nodo 1, nodo 2 y nodo 3, y luego lo que hago es enlazar la lista. ¿Cómo se enlaza la lista? Bueno, en este caso ya existen los nodos de antemano. Yo se los voy a dibujar como si estuvieran en cualquier lugar de la memoria, que esencialmente es así porque no son contiguos, y se los voy a atar. Teníamos el puntero al inicio de la lista.
Puntero al inicio de la lista tenía un null. Ahora lo que hago es, al primer elemento de la lista le cargo la dirección del primer nodo. Eso significa apuntar el inicio de la lista al primer nodo. Luego, para ese primer nodo, el nodo 1, su puntero siguiente lo cargo con la dirección de memoria del nodo 2. Eso significa que agarré el puntero siguiente de este nodo y le cargué la dirección de memoria del nodo 2. Luego fui al nodo 2 y su puntero siguiente lo cargué con la dirección de memoria del nodo 3. Y siempre que creo un nodo, le asigno su puntero siguiente a null. O sea que esto ya lo tengo apuntado a null. Vamos a ver entonces cómo quedó los tres nodos de la lista enlazados. Tengo a Diego, tengo a Misael y tengo a Juan. El puntero inicial apunta al nodo 1, el siguiente del 1 al 2, el siguiente del 2 al 3 y el 3 al null. Siempre que creo un nodo, su siguiente lo dejo al null. El último que ate va a quedar como último nodo y el algoritmo que recorre la lista sabe que es el último nodo porque apunta al null. ¿Cómo recorremos la lista? Con un puntero apuntamos a un nodo. Si es distinto de null, mostramos sus datos y cargamos el siguiente de ese nodo en el mismo puntero auxiliar. Eso nos desplaza al siguiente nodo. Mientras ese puntero sea distinto de 0, imprimimos sus datos, cargamos el puntero siguiente y así sucesivamente. Bueno, y si queremos quitar un elemento de la lista, bueno, para quitar un elemento de la lista tendríamos que posicionar un puntero auxiliar al nodo anterior y apuntar el siguiente de el anterior al que queremos eliminar al que está apuntando el que va a ser eliminado. Es como si lo puenteáramos. El siguiente del nodo 1 no apunta al nodo 2, apunta al nodo 3. Así que este enlace ya no existe. Y acá quedó el nodo 2. Si nosotros recorremos la lista desde el inicio, vamos a ir pasando por acá, vamos a venir por este camino y vamos a ir al nodo 3. Y no recorrimos el nodo 2. Obviamente yo en estos ejemplos todavía no estoy usando memoria dinámica. Si hubiera estado usando memoria dinámica tendría que hacer un free del malloc de esta estructura. Entonces tengo Diego, Misael y Juan. Luego desengancho el nodo y me queda Diego y Juan. Veamos el código. Hasta acá es igual al código anterior. Al puntero auxiliar lo apunto al N1, que es el primer elemento de la lista. Podría igualarlo al puntero inicial. Lo apunté al N1. De ese puntero auxiliar, que está apuntando al N1, su siguiente lo voy a apuntar al N3. Es decir, acabo de modificar el puntero siguiente del primer elemento y le cargué la dirección de memoria del N3. Eso lo que hace es desenganchar al nodo 2 de la lista. Luego, si recorremos la lista, ese nodo 2 no va a estar más. No desapareció de la memoria porque yo lo creé como una estructura en la pila. Lo creé acá, struct nodo N2. Si yo lo hubiera creado como una estructura de memoria dinámica, antes de perder la dirección de memoria del puntero 2, tendría que haberme copiado en otro lado para luego de haber hecho este enlace, hacer un free de ese nodo 2. De esa manera desenganchamos un nodo de una lista. Para empezar a usar memoria dinámica, se me ocurre primero empezar a usar funciones antes de memoria dinámica y a través de una función vamos a mostrar la lista. Una función que muestra la lista tiene que recibir un puntero al tipo de estructura que sea el nodo de la lista y recorrerlo, nada más, porque la forma de darse cuenta de que llegó al final es porque el puntero siguiente apunta a null. Entonces el mismo programa que antes con la lista enlazada. Ahora llamamos a mostrar lista. Mostrar lista recibe ese puntero inicial, mientras que el puntero sea distinto de 0, la lista podría estar vacía y la mandan a mostrar. Va a mostrar cada campo de esa estructura y va a apuntar ese puntero al siguiente.
Este puntero inicial es un puntero simple, yo no estoy modificando el puntero inicial de la lista. Si quisiera modificar el puntero inicial de la lista, precisaría pasar un puntero a puntero. Revisen el video de puntero a puntero si no entienden esto. Vamos a correrlo. Ahí tenemos entonces la lista completa. Desenganchamos un nodo y lo volvemos a mostrar. El mismo código de antes, la diferencia de este código es que la impresión de la lista se realiza desde una función, donde se recibe a través de un puntero el puntero inicial de la lista. Les propongo lanzar nodos en una lista a través de una función. Para eso nos vamos a encontrar con distintas situaciones. Por ejemplo, la lista está vacía. Si la lista está vacía, vamos a tener que atar el puntero inicial al primer nodo de la lista. Eso plantea un problema. ¿Cuál? Pensando. El problema es que si queremos hacer esto desde una función, el puntero inicial lo vamos a tener que pasar como un puntero a puntero. No se puede modificar un puntero p inicial que esté en el main desde una función si no se pasa este p inicial como un puntero a puntero a la función. Caso 1. Agregar un nodo en una lista cuando está vacía implica que esa función recibe un puntero a puntero. Caso 2. Tengo un puntero inicial que apunta a un nodo. Ese nodo apunta a otro nodo y apunta al final de la lista. Si yo quiero agregar un nodo al final de la lista, parto del puntero inicial, voy recorriendo la lista hasta que encuentre el último nodo. Este último nodo apuntará al null y este hay que reapuntarlo a ese nodo agregado. En este caso no hace falta que la función reciba un puntero a puntero, solo preciso un puntero al inicio de la lista. Vamos a agregar nodos al final de la lista a través de una función. La función se llama enlazar nodo al final. Precisa el puntero al inicio de la lista y la dirección de memoria del nodo que tiene que enlazar. Todavía no estoy utilizando memoria dinámica. Los nodos los creo como variables en el main, les cargo sus datos y luego al puntero inicial le cargo la dirección del primer elemento. Esto lo hago acá porque si no la función que agrega nodos precisaría recibir un puntero a puntero. Yo lo estoy agregando al final de la lista, por eso solo envío un puntero. Enlazar nodo al final precisa el puntero al inicio, donde empieza la lista, y la dirección de memoria del nodo que quiero agregar al fin de la lista. Lo mismo con el nodo 3, y así cualquier nodo que quiera llamaría esta función y le paso el puntero inicial y la dirección de memoria donde está el nodo que quiero enlazar. Recuerden que en una lista los nodos no son contiguos, están en cualquier lugar de la memoria. La lista nos da la ilusión de que están uno detrás de otro. Para mostrar la lista cargo el puntero inicial en la función mostrar lista y me recorre la lista mostrándome todos los elementos. Lo desengancho, le desengancho un elemento y lo vuelvo a mostrar. ¿Cómo funciona el método, la función que agrega nodos en la lista? Precisa el puntero inicial y el puntero al nodo que vamos a agregar. Creamos una variable llamada último nodo, porque lo que estamos buscando es el último nodo. Este puntero string nodo lo vamos a apuntar al inicial, al que recibimos por argumentos. O sea que este último ahora apunta al primer elemento de la lista. Mientras el siguiente de este nodo apuntado por p último sea distinto de 0, lo que vamos a hacer es tomar ese siguiente y cargarlo en p último. Es decir, nos estamos desplazando un nodo, como si fuera un mono que se va colgando de rama en rama. Mientras no sea 0 el p siguiente. Cuando sea 0 el p siguiente, eso significa que es el último nodo, porque el p siguiente del último nodo tenía null. Entonces, para ese último nodo, su siguiente lo vamos a hacer igual al nodo que queremos agregar, y el siguiente del nodo que agregamos hay que forzarlo a null. Si no fue creado con null, tendríamos que ponerlo. Yo lo creé, pero lo hago porque es como conceptual acordarse de que este último nodo debe estar apuntado a null. Podría estar moviendo nodos, entonces puede ser que ese puntero siguiente no esté apuntando a null. En este caso lo estoy agregando al final y el nodo está creado para este fin. O sea, acabo de crear un nodo y lo quiero agregar al final de la lista. Bien, vamos a correrlo.
Ahí tengo Diego, Misael y Juan, y falta Misael porque lo desenganché en la segunda vez. Este enganche entre estos tres nodos fue realizado a través de la función agregar nodo al final. Si se fijan en el main, van a ver de acá están creadas las estructuras y luego llamo a enlazar nodo dos veces. El puntero inicial lo apunto al primer nodo, esto se hacía en el main porque esta función no recibe puntero a puntero, solo agrega al final de la lista, y llamo dos veces esta función con los dos nodos que quiero agregar. Bueno, vamos a ver entonces cómo agregar el primer nodo desde una función usando memoria dinámica. Tengo mi puntero inicial creado igualado a null, no tengo ningún nodo creado de la lista y voy a llamar a la función agregar nodo y le voy a pasar la dirección de Painy. Si Painy es un puntero y le paso la dirección, entonces eso es un puntero a puntero. La función agregar nodo recibe un puntero a puntero para poder modificar el primer nodo de la lista. ¿Y cómo funciona esta función agregar nodo? Bueno, recibe un puntero inicial. Si el puntero inicial está apuntando a null, eso significa que la lista está vacía. Notar de que yo cuando paso un puntero a puntero, estoy pasando la dirección de donde el puntero está. Para saber a qué está apuntando ese puntero que está en el main, preciso quitarle una indirección. Eso lo hago con el asterisco. Con eso me fijo a dónde está apuntando el puntero Painy. Este que está acá es la dirección de donde Painy está. Con un asterisco adelante es qué cosa Painy tiene adentro. Si tiene null, la lista está vacía. Si está vacía, es lo que quiero enseñarles en este video. Cómo agregar un nodo en una lista cuando la lista está vacía. Vamos a agregar el primer nodo porque la lista está vacía. ¿Para eso qué hago? Creo una estructura en la memoria de forma dinámica. Pido espacio para un struct nodo. Lo casteo a struct nodo asterisco y lo guardo en p inicial. En asterisco p inicial. O sea, igualo Painy a ese malloc. Le pido un nombre al usuario, le pido la edad al usuario. Siempre que agrego un nodo, su puntero siguiente lo pongo en 0. De esa forma, esta función agregar nodo nos agrega el primer nodo de la lista. Si el puntero inicial no apuntara a 0, entonces no es el primer nodo de la lista. Estamos en el caso de agregar un nodo cuando no es el primero, cuando la lista no está vacía. Ahora, cuando yo agrego un nodo, puede ser de que lo quiera agregar al principio, a pesar de que la lista no esté vacía, lo quiere agregar en el medio o lo quiere agregar en el final. Dependerá del algoritmo que utilice para agregar un nodo en la lista. Acá solo estoy explicando cómo se agrega el primer nodo de la lista cuando la lista está vacía. Vamos a compilar este ejemplo 6. Vamos a compilar este ejemplo 6. Lo vamos a correr. Me pide un nombre, la edad y me muestra el nodo. Hay que acordarse que esta función, este main, su puntero inicial está igualado a 0. Se llama agregar nodo, que agrega un único nodo al inicio de la lista y luego se lo muestra. Si agregar no lo hubiera agregado, mostrar lista no tendría nodos para mostrar. Agregar nodo agrega solo un nodo cuando la lista está vacía. Y mostrar lista recibe el puntero inicial a la lista, no puntero a puntero, sino puntero inicial a la lista. Y mientras sea distinto de 0, va a ir recorriendo todos los elementos de la lista y mostrando sus datos, el nombre y la edad. Bueno, ahora vamos a ver una lista simplemente enlazada, completa, agregando sus nodos de forma dinámica y liberando la memoria de la lista. Para eso vamos a tener una función que nos agrega nodos, pasándole el puntero inicial, una función que muestra la lista y una función que libera la lista. Para liberar la lista hay que pasar un puntero a puntero, así se puede liberar el puntero inicial también, si no, no se lo puede modificar. ¿Qué hace este main? Crea el puntero inicial de la lista vacío, llamo 3 veces a agregar nodo, que me va a pedir los datos para cargar en cada uno de los nodos, muestro la lista, libero la lista y llamo a mostrar la lista nuevamente. Vamos a ver este mostrar lista primero. Este mostrar lista se fija. Si el puntero inicial está en 0, quiere decir que la lista está vacía. Entonces me muestra, la lista está vacía. Si la lista no está vacía, al igual que ya explicamos antes, va a ir desplazándose de puntero en puntero y mostrando cada uno de los elementos. Ahora vamos al agregar nodo. Este agregar nodo recibe un puntero a puntero al inicio de la lista. Se fija, si ese puntero
acuérdense porque hay un asterisco acá adelante, si ese puntero tiene un 0. Si eso pasa es porque está vacía. Si está vacía voy a agregar el primer elemento. Hago un malloc, hago su siguiente igual a 0, cargo un nombre, cargo la edad. Si yo volviera a llamar a este agregar nodo, entonces el puntero inicial ya no vale 0, porque tengo este nodo. Entonces debería agregar el siguiente nodo. Cuando uno agrega el siguiente nodo lo podría agregar como primer nodo de la lista o como último nodo de la lista. Si yo lo agrego como último nodo de la lista, tengo que recorrer todos los nodos previos. No puedo llegar al último sin pasar por todos los anteriores. Si lo agrego al principio, muevo menos memoria, porque lo agrego moviendo solo el puntero inicial de la lista. Si yo quiero agregar el nodo al final, tengo que pasar de nodo en nodo, de nodo en nodo, de nodo en nodo, hasta llegar al último nodo y ahí engancharlo. En mi caso voy a agregar los nodos al final de la lista. Entonces, ¿qué hago? Si la lista no está vacía, entonces con este algoritmo que ya estudiamos para mostrar la lista, lo que hago es apuntar el auxiliar, mientras que el siguiente del auxiliar sea igual a 0, eso significaría que la lista terminó. Entonces, mientras sea distinto de 0, voy a cargar el auxiliar con el siguiente de donde está apuntando, es decir, pasando de nodo en nodo. Cuando el siguiente de un auxiliar sea igual a 0, significa que el auxiliar apunta al último nodo de la lista. Entonces, para ese último nodo de la lista, su siguiente ahora no va a ser null, va a ser el nuevo nodo. Entonces, ¿qué hago? Hago un malloc para ese nuevo nodo. Para este nuevo nodo, que acabo de guardar en el siguiente, tengo que poner su siguiente en null. Entonces, utilizando ese mismo auxiliar, pongo el siguiente del auxiliar, o sea, el nuevo nodo que acabo de malloquear, es igual al auxiliar. Con esta línea el auxiliar me queda apuntado al último nuevo nodo ya enlazado de la lista. Y para ese último nuevo nodo ya enlazado de la lista, su siguiente lo pongo en 0. Ahí sí, ya está enlazado, es el último nodo, y él es el último nodo porque su puntero siguiente apunta a null. Entonces vamos a cargarle los datos. Le cargo su nombre y le cargo su edad. Si yo volviera a llamar a esta función que agrega el nodo, caería siempre en el else, siempre en el caso de que la lista no está vacía, y se agregarían nodos al final. Y por último, tenemos que liberar la memoria. Para liberar la memoria es indispensable pasar un puntero a puntero. Si yo no paso un puntero a puntero, no puedo modificar el puntero inicial de la lista. O sea que ese nodo no lo voy a poder liberar. ¿Qué hago para liberar la lista? Bueno, preciso un apuntador auxiliar para ir recorriendo los nodos de la lista. Ese apuntador auxiliar, que lo llamo actual, lo apunto al primer nodo de la lista. Si la lista no está vacía, o sea el puntero actual no es 0, entonces el siguiente del actual me lo guardo como siguiente puntero. Preciso tener un puntero que apunte al que voy a liberar y al siguiente. Si yo no guardo el siguiente antes de liberar, perdí la referencia al próximo nodo. Entonces, el siguiente funciona como un backup del próximo nodo. El actual apunta al que yo quiero liberar. De ese le hago el free. Y luego igualo el actual, que ya le hice el free, al siguiente. Es importante notar una cosa. El malloc pide memoria y devuelve un puntero. El free recibe un puntero y libera su memoria. Libera su memoria, pero no borra el puntero. Hacer un free de actual no significa que lo que actual tenga dentro se va a poner en 0. Simplemente se marca el puntero que esté en actual como libre. Pego la vuelta. Ahora, para el nuevo actual, que era el siguiente de la iteración anterior, tomo su siguiente y me lo guardo en siguiente. Hago un free de pActual, que sería el segundo nodo. Cargo el actual con el siguiente, que sería la dirección del tercero. Pego la vuelta. Mientras no haya terminado, al mi actual le cargo el siguiente y libero el actual. Y así sucesivamente. Esto va a funcionar hasta que el puntero actual haya quedado apuntado a null. Eso significa que ya se recorrieron todos los nodos de la lista y quedó cargado el último siguiente, que es igual a null, en p siguiente. Ese p siguiente se guardó en p actual, pegó la vuelta al while y preguntó, ¿p actual es distinto de 0? No, no es distinto de 0. Acabamos de llegar al último null, al último puntero de la lista. Entonces ahí, por último, me queda poner en 0 p inicial. P inicial ya está liberado, se liberó en la primera iteración. P actual se hizo P inicial y se hizo un free de P actual. Si bien ya está liberado,
P inicial sigue teniendo la dirección de memoria que ese puntero tenía, el primer malloc que hicimos para la lista. Hay que ponerlo en 0 para señalizar en nuestro algoritmo de que la lista está vacía. Vamos a ver cómo funciona esto. Agregamos 3 nodos, mostramos la lista, liberamos la lista y llamamos a mostrar lista nuevamente. Esperaría que en la segunda mostrar lista me dijera que la lista estuviera vacía. Ingreso un nombre. Misa. Carlos. Pedro. Ahí tengo los 3 nombres que cargué y luego el próximo mostrar de liberar la lista me dice que la lista está vacía. En este programa les voy a mostrar cómo mostrar los elementos de una lista dado que cumplen con un criterio. Tengo un método que se llama mostrar lista por edad y le paso una edad mínima. Este algoritmo lo que hace es mostrar solo los nodos de la lista que cumplan con la condición de superar esta edad. Si vamos a mover el método, la función mostrar lista edad recibe un puntero al inicio de la lista y la edad. No hace falta un puntero a puntero porque yo no quiero modificar el puntero inicial de la lista. Si la lista está vacía, está vacía. Y si no, entonces muestro. Los elementos con edades mayores a son, voy a mostrar la edad que estamos filtrando, y mientras el puntero inicial no dé 0, lo que voy a hacer es igualar el inicial al siguiente del inicial. Eso es el típico algoritmo para recorrer una lista. Pero voy a interponer un if, que este if lo que va a hacer es fijarse si la edad del elemento que estamos utilizando, del puntero que usamos para recorrer, el dato ese es superior a la edad mínima, entonces lo voy a mostrar. Si no se cumple, voy a pasar al siguiente elemento. Misa 5, Juan 22, Pedro 88. Me muestra los 3 elementos, Misa 5, Juan 22, Pedro 88. Los elementos con edades mayores a 10 son Juan 22 y Pedro 88. No me mostró a Misa porque su edad es inferior a 5. Si se fijan en el main, llamo 3 veces a agregar nodo, cargo los 3 nombres, muestro la lista completa, llamo a mostrar lista por edad y le paso 10 para mostrar los elementos que tengan edades superiores a 10, libero la lista y la muestro nuevamente. En este código les voy a mostrar cómo borrar un nodo de una lista dado que ese nodo cumple con un criterio. En este criterio es una edad. Voy a buscar un nodo que tenga edad 3 y lo voy a borrar. Cualquier nodo de la lista con edad 3 lo voy a poder borrar. Vamos a ver cómo funciona este borrar nodo y luego les voy a explicar el algoritmo. Compilo, lo ejecuto. Voy a crear a Misa de edad 3. Voy a crear a Juan de edad 22 y a Pedro de edad 66. Ahí tengo Misa, Juan y Pedro. Misa tiene edad 3, entonces es eliminado de la lista. Estoy eliminando un elemento, dado que es el primer nodo de la lista. Misa 44, Pedro 3 y Juan 222. En este caso, Pedro es el elemento que tiene edad 3, es un nodo que no es ni el primero ni el último y lo estamos borrando. Misa 44, Juan 66, Pedro 3. Pedro es el último nodo de la lista y lo estamos borrando. Les voy a mostrar ahora entonces cómo borrar un nodo de la lista cuando es el primero, el último o cualquier elemento intermedio. Llamamos a borrar nodo y le pasamos un puntero a puntero, porque podría ser el primer elemento de la lista el que hay que borrar. Hay que modificar su puntero si eso ocurre. Y la edad, que es el elemento que queremos usar para controlar si hay que borrar o no ese elemento de la lista. Si la lista está vacía, hay un if y me voy. Si la lista no está vacía, entonces, mientras que el puntero auxiliar sea distinto de 0, el puntero auxiliar fue igualado a asterisco p inicial, o sea, al valor que p ini tiene, paus ya está apuntando al primer nodo de la lista. Si el primer nodo de la lista es distinto de 0, o sea que no está vacía, buenísimo. Pregunto, ¿el campo edad de ese nodo es igual a la edad que estamos buscando? Si la respuesta es no, entonces al puntero anterior lo igual al auxiliar y el auxiliar cargo el siguiente. De esa forma
voy a estar con puntero auxiliar recorriendo todos los nodos de la lista hasta que llegue al final de la lista. Si la pregunta a la edad que estoy buscando me da falsa, entonces sigo recorriendo la lista. Si la pregunta a la edad me llegara a dar verdadera, significa que encontré un nodo de la lista que tiene la edad que quiero borrar. Y pueden ocurrir distintos casos. Puede ocurrir que el nodo que quiero borrar es igual al nodo inicial. Entonces voy a borrar el primer nodo de la lista. Si lo que voy a borrar es el primer nodo de la lista, puede pasar que sea el primer y único nodo de la lista. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el siguiente de ese primer y único nodo de la lista apunta a null. Entonces lo que hago es puntero inicial ponerlo a 0, es decir, marco la lista como vacía y libero el paux, que paux en este caso va a ser igual a pini. Ya está, no hay más nodos en la lista y borré el primer elemento. Ahora, puede ser que no sea el primer nodo de la lista el que voy a borrar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que tengo que fijarme es si es el único nodo o no. Si es el primer y único nodo de la lista, entonces marco la lista como vacía y lo libero. Ahora, puede ser que sea el primer elemento, pero que no sea el único nodo. O sea, si el siguiente del auxiliar, cuando auxiliar es igual a pini, no es 0, significa de que el que voy a borrar es el primer nodo, pero la lista no está vacía. Entonces, si la lista no está vacía, lo que tengo que hacer es al puntero inicial de la lista, apuntarlo al siguiente del primer nodo y liberar el auxiliar que está apuntando al primer nodo. De esa forma liberaría el primer nodo de la lista. Si lo dibujamos, tenemos el puntero inicial que apunta al primer nodo de la lista. Ese primer nodo de la lista apunta a un segundo nodo de la lista. Y este podría seguir más allá o podría ser el último nodo, no importa, puntos suspensivos. Yo encuentro que el nodo que voy a borrar es el primero, pero no es el único. No es el único porque su siguiente es distinto de 0. Entonces lo que tengo que hacer es, con un puntero, apuntar al inicio de la lista al siguiente de este primer elemento. Paux lo tengo apuntando a este elemento que quiero borrar. Su siguiente es este puntero. El puntero que apunta al segundo nodo. Entonces igualo el inicial al siguiente del auxiliar. Eso significa que puse el puntero inicial a ese segundo nodo. Y ahora, dado que el paux me queda apuntando al nodo que quiero borrar, le hago un free. Y eso libera la memoria de este nodo. Acabo de borrar el primer nodo de la lista, cuando el nodo que voy a borrar es el primero, pero no es el único. Ahora, ¿qué pasa si el nodo que voy a borrar no es el primero? Si el que no voy a borrar es el primero, lo que tengo que hacer es agarrar el nodo que quiero borrar y saltearlo en la lista. Para eso es que dejé en el algoritmo que recorre la lista el puntero anterior. El puntero anterior queda apuntando al anterior que cumple con la condición del que quiero borrar. Yo el que quiero borrar se encuentra en paux. Entonces, la lista empieza en algún puntero que apuntará a un nodo que yo no sé cuál es ni me interesa. Ese puntero apunta a otro nodo, que 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 apunta al final de la lista. Ahora, yo no sé dónde estoy, por eso no voy a dibujar el puntero al inicio de la lista. Ahora, ese nodo apunta a un siguiente y ese apunta a un siguiente. Y sigue para allá porque no es el último nodo y sigue para acá porque no es el primer nodo. El paux es este. Este es el puntero que yo quiero borrar. Y voy a tener un puntero anterior que es el peant. Entonces, cuando yo encontré que cumple con la edad que no es el primer nodo, si no es el primer nodo el que voy a borrar, entonces lo que vamos a hacer es el siguiente del peant no tiene que apuntar al auxiliar, que es el que va a ser borrado, sino que tiene que apuntar al siguiente del auxiliar. Este es el auxiliar. El siguiente del auxiliar es el nodo que le sigue. Auxiliar siguiente. Auxiliar siguiente es este puntero. El puntero a este nodo lo tengo que poner en el anterior. Entonces, el siguiente del anterior es igual al siguiente del auxiliar. De esa forma desenganché este nodo de la lista.
ya este puntero no apunta más acá y me quedó el nodo en la lista pero desenganchado. Si yo recorro la lista lo voy a saltear a ese nodo. Entonces luego le hacemos un free. Con el free liberamos la memoria de ese nodo intermedio. Este nodo intermedio es cualquiera que esté en la lista. Bueno, entonces con esto acabamos de ver cómo es el funcionamiento de un algoritmo que borra un nodo, dado que cumple con una condición en la lista, y ese nodo puede ser el primero y único nodo, el primero y luego hay otros nodos detrás, o cualquier otro nodo intermedio de la lista. Una aclaración interesante es que en este caso, si el nodo que estaríamos borrando fuera el último, eso está incluido en este caso también. Alguno quizás se dio cuenta de que funcionó igual y no lo aclaramos ni lo consideramos como un caso particular de algún if. Si el puntero siguiente del auxiliar que vamos a borrar fuera null, eso significaría que este auxiliar es el último nodo de la lista. Y bueno, no pasa nada. El puntero anterior, su siguiente, terminará apuntando al siguiente del auxiliar. Si este siguiente es null, eso significa que al puntero anterior lo hicimos como último nuevo nodo de la lista. Bueno, espero que les haya servido y que les sirva como base para poder razonar las siguientes estructuras de datos. Las estructuras de datos se pueden construir en base a otras estructuras de datos previas. Es decir, nosotros acá estamos programando listas usando nodos. Podríamos usar este algoritmo de la lista con un algoritmo adicional y transformarlo en otra estructura de datos. Es decir, que podría estar una estructura de datos, una cola o un árbol, en verdad guardada en la memoria como si fuera una lista enlazada, pero con un algoritmo encima de ella que nos da a nosotros como programadores a través de funciones una interfaz para operar esta lista como si se tratara de una cola, como si se tratara de una pila, como si se tratara de un árbol.